Buenos días tengan todas y todos ustedes. El Senado de la República agradece su presencia y les da la más cordial bienvenida a las actividades del Foro sobre Derechos Laborales para garantizar una ética periodística en México. El propósito de este foro es enriquecer la iniciativa que propone incluir la cláusula de conciencia para periodistas dentro de la Ley Federal del Trabajo e identificar cualquier posible mejora a este marco normativo con la finalidad de garantizar los derechos laborales para periodistas y así propiciar un mejor ejercicio de la profesión. Para dar inicio a este foro, saludamos en primer término al Presidium que nos acompaña. Damos la bienvenida a la senadora por el Estado de Quintana Roo, Luz María Beninstein Navarrete. Nos acompaña la senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, senadora por el Estado de Coahuila. Saludamos con gusto a nuestros distinguidos invitados. Está con nosotros el maestro Federico Lamont. El doctor Rodrigo Santiago Juárez, director del programa de agravio a periodistas de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Nos acompaña el licenciado Enrique Mandujano Sandoval, periodista y director académico de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García. Y de igual forma damos la bienvenida al licenciado Adolfo Gómez Vives, periodista y abogado. Saludamos la presencia de todas y todos ustedes, de los medios de comunicación y por supuesto a quienes nos siguen a través de la señal del canal del Congreso. Sean todas y todos ustedes bienvenidos al Senado de la República. A continuación escucharemos las palabras de bienvenida de la anfitriona de este evento, la senadora Luz María Beninstein Navarrete. Muy buenos días, tengan todos ustedes. En México somos conscientes de la grave crisis en la libertad de prensa. Lamentablemente, nuestro país es una de las naciones más violentas a nivel global para ejercer el periodismo. Solamente en lo que va del año han sido cobardemente asesinados 11 comunicadores profesionales en distintos puntos de la República, simplemente por hacer su trabajo e intentar garantizar a la ciudadanía su derecho a obtener información libre y veraz. Sin embargo, a pesar de las deficiencias en seguridad para la protección de periodistas, también enfrentan un mercado laboral incierto. Según reporta el Observatorio Nacional y el periódico Unión Jalisco, se estima que el salario mínimo profesional del periodista es de 9,218 pesos mensuales a nivel nacional y 4 de cada 10 estudiantes de comunicación o periodismo no encuentran trabajo dentro de los esquemas de su profesión. Los medios son conocidos como el cuarto poder, porque son parte fundamental de la democracia, de la república, son reflejo directo de la libertad que se puede ejercer dentro de un Estado, ya que la prensa, como lo dijo el periodista queretano y fundador de la primera escuela de periodismo en México, Carlos Septién García, el periodismo es el parlamento diario de los pueblos, porque es a través de los periódicos, de la radio, la televisión y hoy día Internet, donde podemos conocer las voces, las historias y las preocupaciones de los ciudadanos y así acercarnos a un verdadero diálogo en donde quepamos todos. Es por ello que propuse ante la Honorable Cámara de Senadores que fortalezcamos la Ley Federal del Trabajo para que a través de la reforma a diversas disposiciones se establezca el derecho laboral de los periodistas a ejercer la cláusula de conciencia. Sin embargo, también creo que es importante atender a la problemática que enfrentan los periodistas a partir de sus voces y es por eso que con alegría saludo a todos los presentes, ponentes y auditorio
para que juntos construyamos marcos legales que permitan a los comunicadores profesionales desarrollar su trabajo de una manera digna, un trabajo que es también vital para la democracia y la libertad de nuestro país. Un periodista, ya sea reportero o columnista, vive de su prestigio. La firma al final de sus notas o artículos es lo que le permite hacerse un nombre que valida su ejercicio profesional. Por tanto, sería un abuso por parte de editores o dueños de medios de comunicación que se quieran inmiscuir en un ensayo periodístico opiniones contrarias a las del autor o que en un medio cambie radicalmente su línea editorial. Y con ello se está exigiendo a los periodistas a traicionar su ideología o ética profesional en favor de algo con lo que no están de acuerdo. Los periodistas también son trabajadores y deben de saber que cuentan con un marco legal apropiado para proteger sus derechos. Asimismo, la cláusula de conciencia establecería una relación de confianza con los ciudadanos, ya que tendrían la certeza de que la información que se les provee no está atentada por otros intereses ajenos al ejercicio periodístico profesional que limite la credibilidad de la información. Es responsabilidad del Senado de la República garantizar los derechos laborales, la libertad de prensa y los derechos de las audiencias. La iniciativa que propuse es un paso en este sentido y hoy trabajaremos con distintos actores de medios y académicos de la materia con la finalidad de avanzar en este sentido. Gracias. Muchas gracias a la senadora Luz María Beristain Navarrete por sus palabras. Tiene ahora el uso de la voz la senadora Silvia Garza Galván. Muchísimas gracias. Muy buen día tengan todos ustedes. En primer lugar, quiero felicitar a mi amiga, la senadora Luz María Beristain, por este atinado foro, por este atinado tema. Y como siempre, querida amiga, atenta, sensible a todo lo que está lastimando y está pasando en nuestro país. Saludo con muchísimo gusto al doctor Rodrigo Santiago, gracias por estar aquí en este interesante foro. A Federico Lamont, gracias Federico, escucho tu estación. Y gracias también por siempre estar atento a los temas ambientales. Sí, son muy poquitos los medios que tratan estos temas. Al licenciado Enrique Mandujano, muy buen día, y también al licenciado Adolfo Gómez Vives. Y a todos ustedes, por supuesto, que hacen posible este foro tan interesante. Miren, en Coahuila, desde el año 2006, nosotros, la fracción parlamentaria del PAN, donde tuve el honor de ser diputada local, presentamos una ley precisamente en relación a los periodistas en nuestra legislatura, siempre preocupados ya en aquellos años de lo que estaban viviendo. Y es lamentable lo que viven, como bien lo decía la senadora, viven de su prestigio, viven de la pluma, viven de escribir, de hablar, pero tienen que hacerlo en primer lugar con esa libertad que nos otorga la Constitución. Por supuesto, con responsabilidad, pero lo tienen que hacer, porque el papel que juegan ustedes dentro de la información, dentro de la comunicación, es vital para el país. Los medios, la televisión, el radio, el periódico, etcétera, o como le llaman, medios electrónicos, impresos, llegan a muchísima gente, a miles y miles de personas que los van a leer y que se formarán una opinión a través de su pluma, a través de su comentario. Pero nosotros tenemos que recordar que es un trabajo, bien es cierto, es una profesión, ustedes devengan un trabajo y eso
y eso tiene que estar protegido. Entonces, qué bueno, Luz María, que estás en la parte de fortalecer la Ley Federal del Trabajo para que sean garantizados como cualquier mexicano y mexicana que trabaja sus derechos laborales. O sea, no pueden estar ustedes al margen o no pueden ustedes estar, de verdad, a veces tienen unos sueldos, digo a veces porque hay quien gana mucho dinero también en los medios, ¿verdad? Por supuesto, pero la parte de las prestaciones, la parte de la protección de sus derechos debe ser un tema vital para trabajar fuertemente, senadora Luz María, y cuente conmigo en este tema tan delicado, tan importante que tenemos que impulsar. Pero sobre todo, al momento de tener garantizado sus necesidades primarias, y entre ellas hablo de todo, su casa, su alimentación, su seguridad social, etcétera, ustedes van a poder hacer su trabajo libremente. Usted no los puede condicionar, ninguna persona, absolutamente nada, porque la libertad es importantísima en este país. Quedan pocas plumas que se tiene esa libertad. No se puede continuar con algo que está mal. Y ustedes son un sector muy importante que nosotros debemos de tener el compromiso de arropar, de garantizar los derechos que les da la Constitución a nosotros. Y esto lo debemos llevar, empujar, apoyar, exigir a que se cumpla. Y sé que hay más senadores. Por supuesto está aquí también el senador Marco Antonio Blasquez Salinas. Él es periodista. Tienen ustedes aquí un senador que es de su medio, que es importantísimo, porque entender la labor que ustedes hacen, pues qué mejor que uno de ustedes. Y él transmitirla y transmitirla correctamente. Así es que, señores, señoras, cuentan ustedes conmigo. Gracias, Luz María, por estar atenta a estos temas. Por supuesto que me sumo a tus peticiones y que vamos a tocar corazones, almas, puertas, para que esto llegue a buen fin, para que esto tenga un éxito, porque merecidamente tiene que ser así, y garantizar nosotros en lo que nos toca, que ustedes su trabajo lo hagan muy bien, no bien, muy bien, y que tengan lo que las leyes mexicanas reconocen a cualquier mexicano. Y hablando en la cuestión laboral, pues existe una ley para todos. No hay mexicanos de primera ni mexicanos de segunda, así es que todos debemos de estar aquí. Muchísimas gracias, enhorabuena de este gran foro. Sé que les va a ir muy bien y que tendremos aquí comentarios muy interesantes que con gusto habremos de escuchar. Gracias y muy buen día. Y por supuesto, muchas gracias a la senadora Silvia Garza por sumarse a esta iniciativa para que se logre garantizar los derechos laborales a periodistas. A continuación, hace uso de la palabra el doctor Rodrigo Santiago Juárez, director del Programa de Agravio a Periodistas de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. ¿Qué tal? Muy buenos días a todas y a todos ustedes. En nombre del presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el licenciado Luis Raúl González Pérez, agradezco muchísimo la invitación para estar aquí. Senadora Luz María Beristain, muchísimas gracias por la invitación. Senadora Silvia Garza Galván, pues un gusto escucharla y estamos aquí también para apoyar, digamos, estas temáticas tan importantes que hoy se van a tratar en este seminario. Maestro Federico Lamont, licenciado Enrique Mandujano y licenciado Adolfo Gómez Vives, también un gusto compartir con ustedes esta mesa. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos se ha pronunciado en distintos momentos sobre
la difícil situación que enfrentan los y las periodistas en nuestro país. Concretamente, al día de hoy, en los registros de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, tenemos a 130 periodistas asesinados desde el año 2000, 20 periodistas desaparecidos desde el año 2005 y 52 atentados contra instalaciones de medios de comunicación a partir del año 2006. Esto nos habla de una situación extremadamente grave en materia de libertad de expresión en el país. Así lo han manifestado en distintos momentos la Relatoría Especial para Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana, que justo en el año 2010 publicó un informe donde menciona que México es el país más peligroso para ejercer la libertad de expresión en el continente americano. En distintos momentos la CNDH, como comentaba, ha abordado esta temática a través de distintos pronunciamientos. Concretamente se han emitido 4 recomendaciones generales sobre esta temática, la más reciente apenas del año pasado, donde nos dimos a la tarea de hacer un análisis de cómo estaba la situación en todo el país. En esa recomendación general nos dimos también a la tarea de analizar 176 averiguaciones previas relacionadas con homicidios, con desapariciones y contra atentados a medios, y de esas 176 averiguaciones previas encontramos que solamente en 10% de los casos existía una sentencia condenatoria. Es decir, que en el 90% de los casos de homicidios, de desapariciones y de atentados a medios existe impunidad. ¿Qué pasa cuando en un tema tan delicado como las agresiones a periodistas existe una impunidad tan grave, tan delicada? Pues que esta es una invitación a quienes agreden a los periodistas para seguir cometiendo estos atentados. Nosotros consideramos que la impunidad es un tema de especial preocupación, que si se ponen todas las herramientas y todos los esfuerzos, tanto de la Federación como de las entidades federativas y los mismos municipios, para evitar las agresiones y para combatir la impunidad, pues esto es una de las más importantes vías para reducir las agresiones contra periodistas. Si seguimos en este camino de 90% de impunidad, será muy difícil en el futuro que se reduzcan las agresiones, porque los agresores tienen muy pocas o casi nulas consecuencias por cometer estos crímenes. Entonces consideramos que la impunidad es un mecanismo que debe abatirse, que solamente mediante el abatimiento de estos crímenes podemos llegar en algún momento a tener menos agresiones o, pues, lo que se espera, y creo que esperan todos los periodistas, a que no se cometa ninguna agresión contra periodistas. También hemos emitido distintas recomendaciones de carácter específico. Recuerdo una del estado de Quintana Roo, donde llegó un caso a la CNDH, una queja donde un periodista de origen maya mencionó que por publicar, por cubrir una manifestación en contra, una manifestación en las afueras de una instalación de agua potable en esa entidad, se emitió una orden de aprehensión en su contra. Entonces llegó la queja ante la CNDH, nos dimos a la tarea de recabar información con las autoridades del Estado y acreditamos que la orden de aprehensión y la posterior detención de esta persona por más de 9 meses en una cárcel municipal se debió básicamente a la cobertura que él hizo de la manifestación. O sea, no había ningún elemento de prueba en la averiguación previa para acreditar el delito que le estaban imputando, que era el delito de sabotaje. Entonces, este es un ejemplo de los casos que llegan a la CNDH
y de casos que ocurren, pues lamentablemente muy frecuentemente en este país. Es decir, agresiones de muy distinto tipo, agresiones de tipo directo, como las amenazas, como los insultos, como agresiones más graves, como los asesinatos o las desapariciones, o también agresiones de tipo indirecto, como es el uso del derecho penal para agredir y callar a un periodista, como sucedió en este caso que les comento del estado de Quintana Roo. Creo que la temática que vamos a abordar, que van a abordar el día de hoy en este foro es muy importante. ¿Por qué? Porque también cuando hemos salido a las entidades federativas a través del programa de agravios a periodistas que encabezo, muchas de las inquietudes que nos hacen ver los periodistas al interior de la República tienen que ver básicamente con las condiciones laborales. Es decir, periodistas como el caso de Moisés Sánchez en Veracruz, asesinado a principios de 2015, o muchos otros casos de periodistas que por su trabajo reciben 20 pesos por nota publicada. Pues que nos habla de una situación grave en materia laboral, es decir, están muy mal pagados, no tienen seguridad social, no tienen otro tipo de herramientas para llevar a cabo su trabajo, pues digamos de forma segura. La mayoría de los casos que nos llegan son periodistas que realizan también otras actividades, periodistas que se dedican a manejar un taxi, a ser maestros, es decir, y sabemos que lo hacen porque pues hay que ganarse la vida, ¿no? Entonces creo que teniendo una norma laboral, ¿no?, que exista, por ejemplo, un capítulo especial en la Ley Federal del Trabajo para garantizar los derechos de los periodistas y toda la cobertura de carácter social que tienen que tener también por parte de los medios, creo que es una parte importantísima para garantizar pues mejores condiciones y también un mejor trabajo de los medios de comunicación. Pues con esto termino. Muchísimas gracias por la invitación y deseo a quienes van a participar en estas mesas muchísima suerte. Muchas gracias. Muchas gracias al director de Agravio a Periodistas de la CNDH por su presencia y participación en este foro. Solicitamos haga uso de la palabra en este acto inaugural el periodista Federico Lamont. Gracias a los que nos acompañan aquí en este podio. Fue el periodista extinto columnista de Red Privada, Manuel Buendía Telles Girón, quien en la década de los 80, desde su poderosa pluma en el periódico Excelsior, advirtió a los integrantes de la cooperativa de la necesidad de entregar recursos de manera más equitativa a la cooperativa Excelsior. Buendía Telles Girón no era en un principio cooperativista de Excelsior. Al final, la cláusula de conciencia plantea que los medios deben regresar a lo que fueron en su origen, una cooperativa como Excelsior, una cooperativa muy conocida aquí en Avenida Insurgentes, de la cual platico en un momento, y de la cual surgió, por cierto, una senadora y candidata al gobierno del estado de Colima hace 15 años. Otro tema importante a destacar es que la Organización de las Naciones Unidas para la Ciencia, la Cultura y la Educación, la UNESCO, planteó en la segunda Conferencia Mundial de Políticas Culturales que se llevó a cabo en México en el 82 y 86, a través de su secretario general, el senegalés Amadou Matar Mbow, un nuevo reglamento internacional de la información que no se concretó ante la oposición de Alemania, Estados Unidos e Israel, que observaban en el planteamiento de las naciones emergentes eso, un ingreso equitativo, justo a los representantes de los medios, a quienes Manuel Buendía llamaba los integrantes de la guerra de guerrillas en la pluma, o a los que José Luis Mejías, autor también de otra columna importante en Excelsior,
hablaba como luchadores sociales. Si a la fecha y derivado de este foro promovido por la senadora Beristain, no logramos, colegas, que medios impresos, medios electrónicos en el país proporcionen un ingreso justo a las y los colegas, los vamos a condenar a esa cifra de terror que presentó el titular de agravio a periodistas. 130 desde 2000, 20 desaparecidos a la fecha, 52 atentados contra instalaciones de medios. Es una barbaridad. Eso ocurría en Nicaragua de Anastasio Somoza Debayle. Eso ocurría en la dictadura de Viola o Videla en Argentina, y con Augusto Pinochet Ugarte pues era el común denominador de día con día. Aún no ocurre en México, quién sabe, porque los casos son específicos. El diario de Yipantla, de los Tuzlas, es un ejemplo de ello, con ingresos de reporteros que incluso son inferiores a los 20 pesos por nota, y algunos medios de comunicación de la radio en la República Mexicana en la misma historia, y particularmente en la franja fronteriza, en Reynosa, en Matamoros, en Juárez, en Ojinaga. Eso no puede ocurrir más a la fecha. Y si aquí mantenemos un silencio oprobioso, entonces vamos a ser corresponsales de lo que ocurra a los colegas el día de mañana, en este tránsito del 2017 al 2018. Senadora Beristain, esta es una asignatura pendiente que no puede pasar inadvertida. Senadora Garza, amigos panelistas, si de este foro no rescatamos su esencia, no les sorprenda que mañana un colega más en Veracruz perezca, otro más en Ojinaga, otro más en Ciudad Juárez, Reynosa, Matamoros. ¿Eso queremos? Entonces las bases se dan a partir de un mandato establecido por UNESCO, despreciado por los países más poderosos, truncado con la dimisión del secretario general, que se viene reeditando de manera recurrente en los últimos años. Hoy ustedes, nosotros somos testigos de lo que ya no debe ser, y para los concesionarios de los medios impresos o los medios electrónicos, que asuman pues esa cláusula de conciencia y no dejar a su suerte a las y los colegas abatidos. Muchas gracias a Federico Lamont por su mensaje a favor de sus colegas del gremio periodístico. Solicitamos ahora haga uso de la voz el licenciado Enrique Mandujano Sandoval, también periodista. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Aquí también a los panelistas, compañeros periodistas, profesores también. Agradezco también esta invitación a nombre de las autoridades de la Asociación Cultural Carlos Septién García y de la Escuela Carlos Septién García, pionera en la enseñanza del periodismo, y por esto nosotros tenemos un lugar, consideramos así, privilegiado, porque nos toca recibir a los jóvenes que aspiran a ocupar un lugar en una tribuna, que aspiran a informar, y que llegan con un cúmulo de ilusiones y de esperanzas que a veces nos desbordan y nos plantean también a nosotros un desafío, cuando a veces nos llegan y nos dicen, oigan, estamos estudiando para que nos maten. ¿Qué esperanza tenemos de encontrar un trabajo cuando salgamos de aquí? Yo creo que foros como estos, como todo lo que pasa, como cuando es una cuestión legal, son perfectibles y son el punto de partida para algo mucho más amplio. Considerar, por ejemplo, la cláusula de conciencia como un punto de partida hacia algo mayor. Decían, por ejemplo, las agresiones que hay hacia los periodistas, pues la más grave que es la pérdida de la vida, pero también hay agresiones cotidianas, pequeñas, y que se dan muchas veces desde la ley. O sea, no habría que ir a un observatorio para que haga un cálculo del salario mínimo cuando hay una tabla de salarios mínimos profesionales emitidas por la propia ley, en la que el periodista, bueno, el reportero, y ahí entramos como una imprecisión, dice el reportero
de prensa diaria impresa, o sea, no se contempla al de la radio, no se contempla al de televisión, mucho menos ahora a Internet, y que queda entre el reparador de aparatos eléctricos y el repostero. Entonces el reportero está considerado en ese nivel, en el de un obrero calificado, pero se le exige como un profesional que debe tener conocimientos amplios sobre prácticamente todo. Entonces ahí hay una agresión ya, y que podemos considerar que viene desde la autoridad. En el momento en el que se fija un límite de sueldos y que los dueños de los medios dicen, pues eso es lo que te voy a pagar porque eso es lo que me dice la ley. O que tengamos leyes que todavía contemplan delitos de imprenta en algunos estados, en el que el reportero es susceptible de irse a la cárcel por una opinión. Ahí hay otro tipo de agresión. O en el que se configura, producto de la modernidad, algunas cuestiones como becarios, que nos dicen algunos medios, es que quiero un becario o quiero 20 becarios para que me trabajen, no les voy a pagar, pero van a ganar nombre. Y cuando termina su periodo dice, no tengo ningún compromiso para contratarte, ahora voy por otros 20. Lo que deja también la posibilidad de que no se contraten reporteros, porque hay becarios en su lugar, o una figura esa de becario muy rara. Yo digo que si son becarios, el medio entonces debería invertir en la preparación de estos jóvenes y pagarles la carrera, y ahí estarían becados, eso sí serían becarios, o practicantes, donde los ponen a hacer la labor de un reportero profesional por una dádiva. Entonces, ahí hay una cuestión ética también del medio. O sea, ¿cuántos de estos dueños forman parte de la SIP, de la Sociedad Interamericana de Prensa, y presumen y exigen que se les respeten los derechos a los trabajadores, pero ellos mismos no se los conceden? Entonces también deberíamos ir hacia esta otra parte, hacia también ver cómo ya está la iniciativa para regular el dinero público destinado a publicidad en una relación muy peculiar que se da entre los medios y el poder, medios que critican, que demandan, que denostan a veces a los mandatarios y luego les dicen dame dinero para que yo pueda subsistir. Ahí hay una relación muy peculiar. Entonces alguien que critica a la autoridad pero que también después le pide dinero, y en esta cuestión también de que se le exige a los poderes que protejan a los periodistas, pero no se le exige al mismo medio que los proteja en primer lugar. O sea, el medio es el que en primera instancia debería velar por la propia seguridad desde, comentaba, la más elemental, desde la seguridad social, que le garantice una debida atención, como lo comentaba Federico Lamont, y los anteriores panelistas, de los reporteros que reciben hasta 20 pesos por nota. A mí me tocó escuchar, mientras yo trabajaba en Novedades, Extinto Novedades, por una mala apuesta política, se equivocó de candidato, y eso le costó la vida al periódico en esas relaciones particulares, cuando el poder en turno le dijo, bueno, ahora me pagas lo que me debes, de papel, de impuestos, de cuotas del Seguro Social que no habías cubierto. Me toca escuchar que hay medios que están pagándole al reportero por nota publicada. Entonces, eso también, más allá de una cláusula de conciencia, es una cuestión ética laboral hacia el propio medio. Estos foros, yo creo que tienen la obligación de mantener la esperanza de esos jóvenes que llegan con la idea de estudiar algo de lo que quieren vivir. Tienen derecho, que si estudian periodismo, vivir del periodismo, no casos como el de Gregorio Cruz en Veracruz, que era taxista y carpintero y periodista, y tomaba fotos en fiestas de 15 años para poder sobrevivir. Entonces, esta es la oportunidad para garantizarle a esos jóvenes que vienen atrás de nosotros, que tienen la ilusión de que van a cambiar algo desde su tribuna, de que lo pueden hacer confiados en que incluso la cláusula de conciencia nos garantiza, o casi sería como llevar a la ley algo parecido al desamparo laboral, defender la conciencia, defender sus principios a costa de su trabajo, y que después el medio los boletine y ya no puedan entrar a trabajar a ningún otro lugar. Sí plantea otro tipo de cuestión que se debe estudiar. Entonces yo creo que esta es la oportunidad de garantizarle a esos jóvenes que sí tienen una posibilidad de un futuro en la misma profesión
que ellos están estudiando y en la cual en sus manos va a quedar los medios pues ya en el corto plazo. Agradecemos al director académico de la Escuela de Periodismo, Carlos Septién García, compartirnos el sentir de los aspirantes a periodistas ante esta cruda realidad. Bien, también en este acto inaugural solicitamos nos dé un mensaje el periodista Adolfo Gómez Vives. Muchas gracias. Senadora Luz María Beristain, muy buenos días. Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, compañeros panelistas, celebro esta iniciativa de ley, de la que debo decir no es la primera ocasión que tenemos una iniciativa de ley en términos de la cláusula de conciencia. Me llama poderosamente la atención que en las 5 o 6 ocasiones anteriores en que se ha presentado una iniciativa de esta naturaleza, están involucrados legisladores de diferentes partidos políticos y sin embargo las iniciativas no han prosperado. Las condiciones en las que se encuentra el país actualmente, sin embargo, nos obligan no solamente a poner otra vez en consideración la posibilidad de legislar en esta materia, sino de reflexionar también en muchas otras acciones que desde el ámbito del Poder Legislativo tendrían que estarse llevando a cabo para proteger la integridad, para proteger la vida de los periodistas que día a día son asesinados. Estamos viviendo en este momento el contexto electoral y me parece de pronto que es un buen momento para que estos temas sean puestos a la mesa y daré mis razones. Cerca del 40% del padrón electoral está conformado por jóvenes. Y este padrón electoral conformado por jóvenes, de pronto no los estamos viendo o los estamos calificando, los estamos denostando con una palabra peyorativa que es millennials, pero son estos millennials justamente los que van a decidir el siguiente proceso electoral. Si ustedes aprovechan esta coyuntura para poder poner los grandes temas, creo que podrían acercar de alguna manera agua a sus propios partidos políticos. ¿Por qué razón? Porque los jóvenes también están viendo lo que ocurre en este país. Los jóvenes están conscientes del grado de violencia que se vive, particularmente también el tema de la prensa, la violencia que vive la prensa. Y desde luego que en el caso concreto de mi experiencia docente, recupero las inquietudes de los alumnos, quienes me dicen, desde luego, ¿y cuáles son estos mecanismos de protección con los que nosotros gozamos? Cuando en la parte de la materia llegamos a abordar el tema de la cláusula de conciencia, les insisto en que esto se trata de un asunto del deber ser. Y se trata de un asunto del deber ser porque no tenemos ninguna reglamentación. Les explico, por ejemplo, que en otros países, desde el año 1901, existen reglamentaciones al respecto. Y me dicen, bueno, ¿y nosotros como para cuándo? Y entonces yo me quedo corto porque no puedo darles una razón. Y entonces mi plática simple y sencillamente se reduce a decirles, bueno, pues esto es lo que tiene la cláusula de conciencia y lamento mucho que en este país hayamos avanzado tan poco. Por esa razón, reitero que es un momento apropiado justamente para poner este tema que no es ni el único ni el más importante en términos de los derechos de los periodistas, de los derechos incluso a ejercer la libertad de expresión, que es su principio constitucional, y por otra parte también a reflexionar sobre el hecho de que en el propio Código Nacional de Procedimientos Penales está reglamentada la facultad de atracción de los delitos contra la libertad de expresión que se cometen ahora en las entidades federativas, y de pronto tenemos una fiscalía que simple y sencillamente no actúa. Acaban de mencionar el caso, por ejemplo, de Moisés Sánchez, un periodista que ganaba 50 pesos por nota publicada, un periodista que desafortunadamente no tenía contrato laboral con el periódico en el cual estaba trabajando, un periodista que tenía que salir a trabajar además como taxista para poder llevar el pan a su casa.
la Fiscalía Federal, la FEADLE, decidió no atraer la investigación de este delito única y exclusivamente por la razón desde que su propia lógica le indicaba que este señor no era periodista. Entonces, creo que es importante que recuperemos estos elementos y que entre todos también hagamos una labor de presión a nuestros propios legisladores para que se comprometan a legislar en estas materias. Muchas gracias. Muchas gracias a Adolfo Gómez Vives por presentarnos esta reflexión sobre el deber ser para las nuevas generaciones. Solicitamos a continuación nuevamente a la senadora Luz María Beristain Navarrete realice la declaratoria inaugural de este foro. Si nos ponemos de pie para realizar esta declaratoria. Damos por comenzados los trabajos de este foro denominado Derechos Laborales para Garantizar una Ética Periodística en México, hoy jueves 30 de noviembre del 2017, siendo las 12:30. Solicitamos a nuestro presidium permanezca de pie para llevar a cabo la fotografía conmemorativa de este encuentro.